Lo que más me presta de la música asturiana, en mi caso, o en la mi opinión, es que tiene para mí como muchas caras. Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé bailando en un grupo de baile cuando yo era un guaje pequeño. Para mí era bailar y escuchar a una mujer con la pandereta cantando o una gaita asturiana, y yo mientras tanto bailaba. Después, cuando con la gaita pues empieces tocando, aprendes el instrumento, luego toques con un par de gaiteros y una pequeña bandina o un dúo, luego toques en una banda de gaitas más grande, luego formes parte de una bandina tradicional donde hay gaita, clarinete, acordeón, violín, flauta, tambor, bombo y otro tipo de sonido. Luego paséme un poco más a lo que es el mundo de las sesiones y los grupos folk, donde y hay un sonido totalmente distinto y un estilo distinto al que venía de la gaita, de un estilo un poco más tradicional. A la vez tienes la tonada, donde canten solos o acompañados o en dúo, o el coro asturiano. Para mí tiene muchas caras la música asturiana y algo que me presta bastante, ¿verdad?